Eh, Buenas tardes a nombre del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Es grato para mí presentarles el día de hoy al doctor Eduardo Alirio Calderón Muñoz, actualmente director especializado contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación. El doctor Eduardo Alirio Calderón es abogado, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Derecho Penal. Es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público y ha ocupado diferentes cargos al interior de la Fiscalía General de la Nación. La charla del día de hoy está titulada El contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, una visión práctica, la cual estimamos va a tener una duración aproximada de 45 minutos, con 15 minutos que se van a tener para respuestas y preguntas y respuestas por parte pues, de los participantes en la charla, quienes podrán dejar sus preguntas en los comentarios de la publicación en vivo. Y las mismas se transmitirán pues, al doctor Eduardo Alirio al finalizar la charla. Doctor Eduardo Alirio, bienvenido pues, a esta charla y agradecemos por parte del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda su presencia. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí muy gratificante poder compartir estos espacios con toda la comunidad jurídica eh, que tiene que ver con en los aspectos penal y precisamente en delitos contra la administración pública y para este caso, para esta charla en lo que es la celebración indebida de contratos. Agradezco al Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda permitirme esta interlocución y pues espero que sea de su agrado esta conversación que vamos a tener. Hemos, se ha decidido poner el delito de la celebración de contratos sin requisitos legales, una visión práctica, en el entendido de poder entregar herramientas eh, a nuestros colegas fiscales, jueces, apoderados, para que puedan tener una visión de cómo como fiscales miramos este delito y cómo podemos avanzar en las audiencias en muchos aspectos. Y quisiera, un momento, vamos a comenzar a compartir pantalla. Listo. Y quisiera iniciar esta charla con una reflexión hacia toda nuestra comunidad. Tal como lo decía el doctor Harold, pues hoy me desempeño en el cargo de director nacional anticorrupción, pero ello no es óbice para que eh, la experiencia que hemos vivido como fiscales de administración pública en las regiones, en diferentes regiones del país, en donde hemos tenido la oportunidad de interactuar con los diferentes distritos judiciales, jueces, donde uno tiene percibe cómo se tiene por parte de jueces, abogados, los delitos contra la administración pública y especial este tema de contratación eh, irregular, digámoslo así. Y esa percepción es como que estos procesos son hartos, aburridos, son, algunos le llaman ladrilludos. Es más, la misma, hay jueces y hay fiscales también que no les gusta la administración pública por muchos aspectos, por la normatividad aplicable, que porque es mucha información, que, que la calidad de los indiciados. Y digamos que la noción de esos temas creo que vienen de antaño por, digamos, prácticas que hoy la Corte Suprema de Justicia, a través de varias sentencias, ha venido tratando de depurar eh, con la tesis o la posición mejor de los hechos jurídicamente relevantes. Y creo que eso es un gran avance si nosotros atendemos
cada uno de los tipos penales que que se investigan y que en su momento serán objeto de alguna imputación y enjuiciamiento. De ahí que, digamos que una, una reflexión es decir que estos temas de corrupción, de celebración de contratos, no deben mirarse desde ese punto de vista. Por el contrario, creo que toda la comunidad jurídica debería poner especial atención a estos delitos porque en últimas son un medio para lograr un fin. Y a través de la contratación es donde generalmente vemos que se apropian de recursos o hay desvío o abuso de poder. Y no podemos perder de vista pues que eh, si bien es cierto que tenemos unos dignatarios elegidos por el voto popular y que tienen un mandato y que tienen un poder, lo cierto es que estamos en un sistema democrático y que tenemos un sistema de pesos y contrapesos. Y a ese poder que les ha otorgado el mandato popular está el contrapeso de la justicia frente a los abusos o desvío de poder. Y es ahí donde tenemos nosotros que poner especial atención porque es esto lo que afecta el desarrollo de un país, lo que afecta el desarrollo de la economía y más adelante se los explicaré un poquito más a fondo de la visión que tengo frente al tema de la celebración de contratos sin los requisitos legales. Como bien decimos, es una visión práctica y esa visión práctica pues va encaminada a cómo tenemos que hacer el análisis de los casos, cómo abordamos los hechos jurídicamente relevantes y cómo desagregamos el tipo penal eh, para llegar a la conclusión de las irregularidades que se pueden presentar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar unos pasos. Quiero aclarar pues que esta charla es un poquito rápida, eh, atendiendo a que este tipo penal, como ustedes lo saben, es un tipo penal en blanco que hace remisiones a otra normatividad, que tiene una amplia gama. Es más, hay especializaciones en contratación estatal. Eh, tengo una en el externado y sé que pues esto es muy amplio. Sin embargo, para efectos penales y la investigación vamos a tratar de ser un poquito, vamos a poner un poquito de síntesis a la situación y esperemos que sea lo mejor entendible posible. Bueno, primero, nosotros cuando abordamos los casos como fiscales, por eso acá están en la presentación fiscales, nosotros hacemos una lectura del caso. ¿Qué pasa acá? Nos llega la denuncia y nosotros miramos las posibles hipótesis delictivas para poder nosotros generar lo que nosotros conocemos como el programa metodológico, que es hacia donde nosotros enfocamos nuestra investigación para luego poder hacer una imputación y posteriormente la acusación, que será el tema a debatir. Para los fiscales nos toca leer muy bien los casos a efectos de determinar qué es lo que nosotros queremos investigar de determinado contrato, sin olvidar, obviamente, que pueden haber otras conductas conexas al mismo. Alguna vez hablamos con otros compañeros, colegas, y efectivamente, pues nosotros siempre avisoramos que cada conducta debe hacerse una valoración y un programa específico para esa conducta, para poder determinar cómo se va a aprobar la misma. Para este caso, pues uno diría contratos sin requisitos legales. De acuerdo a lo que me llegue la denuncia, vamos a mirar qué queremos demostrar. Falta de planeación, falta de capacidad, violación a principios, que nos permita a nosotros delimitar entre la posibilidad de un contrato sin requisitos legales o un interés indebido en la celebración de contratos, que generalmente hay una dificultad para poder determinar ese concurso aparente de delitos. Digamos que a los jueces, tanto en control de garantías como a los jueces de conocimiento, ya les llega un poco más depurado un caso, dado que el trabajo de la Fiscalía en el ejercicio pues, de esa función que
determina el artículo 250 constitucional, pues ya en teoría llega un caso depurado con unos hechos jurídicamente relevantes, con determinación de cómo, de quién, pues, quién es el autor, quiénes son intervinientes, cuál fue la acción. Y en ese orden de ideas, pues a los jueces, a los compañeros jueces, ya les llega un proceso un poquito más depurado que si está bien determinado los hechos jurídicamente relevantes, no tendría por qué tener mayor dificultad en poder entender y abordar la situación. Lo mismo en la acusación. Por eso, si nosotros miramos en los dos casos, tanto para los fiscales cuando inician, como para los jueces cuando también inician el conocimiento, sea de garantías, porque en el evento de solicitar una medida de aseguramiento van a tener que hacer un análisis efectivamente de esos hechos jurídicamente relevantes con elementos que les permitan establecer que hay una inferencia razonable de autoridad o participación, pues deberán entender claramente eh, el caso que se les está exponiendo sobre el contrato en específico y las circunstancias que lo rodearon para determinar las posibles irregularidades que se plantean. Y lo mismo para el juez de conocimiento cuando va a abordar el tema en el juicio. Por lo tanto, pues para los jueces es de importante lectura el escrito de acusación para saber hacia dónde es que la fiscalía está apuntando frente al eventual juicio. Eh, ya el segundo punto de la selección normativa, pues va más encaminado a los fiscales, pues ya la selección normativa, en teoría los jueces, cuando digo va depurado, ya tendría que tener esta selección normativa, es decir, haber hecho la selección del tipo penal de manera, y hacer pues un barrido sobre el tipo penal objetivo y subjetivo que permitan establecer la probable o la presunta responsabilidad de la persona que se está imputando. Y esa selección normativa va ligado estrechamente a los hechos jurídicamente relevantes. Y en este aspecto eh, tenemos que detenernos un poco, porque creo que es el aspecto medular y fundamental para poder que lo que nosotros estamos transmitiendo se pueda entender tanto para un juez como para un abogado que apenas están conociendo el caso. Y digamos que los mismos procesados, porque los procesados puede que sepan los hechos, pero no saben la normatividad que violaron. Y de ahí la importancia, pues, que tiene la relevancia de estos hechos jurídicamente relevantes. Últimamente leí una sentencia de la Corte que me pareció muy interesante frente a los hechos jurídicamente relevantes, pero desde la imputación, donde pues hablaba de la congruencia, eh, y pues define un poquito los hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y los medios de prueba. La sentencia a la que hago referencia es esta, la radicación 51007 del 5 de junio del 2019. La magistrada ponente, quien ha liderado pues gran jurisprudencia y ha generado cambios en las mismas, la doctora Patricia Salazar. Nosotros podemos mirar en esta sentencia respecto a hechos jurídicamente relevantes, tal como se reitera desde por allá del 2017, en el radicado 44599, y varias ya que son, creo que ya, jueces, fiscales, abogados que hemos tenido la oportunidad de compartir en temas de contratación. Sabemos pues que ha sido reiterado el tema de hechos jurídicamente relevantes. La norma penal. Es decir, que nosotros tenemos que ubicar la acción del sujeto activo en o encuadrarla en el tipo penal, en la categoría jurídica. Y más adelante vamos a mirar eso cuando hagamos el análisis del tipo penal de contratos sin requisitos legales. Hechos indicadores, pues los datos a partir de los cuales se puede inferir los hechos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, uno diría un hecho indicador. Es que el alcalde mandó al secretario o al agente de, digámoslo así, de correspondencia que le pusiera el sello de tal fecha, para indicar
que había sido recibido en tal día una propuesta. Eso pues es un hecho indicador de probablemente de un interés indebido o una celebración de contratos en temas de principio de legalidad. Siempre hay que analizar los casos en su conjunto o en contexto para poder determinar nosotros hacia dónde apuntamos nuestra investigación. Y los medios de prueba, que son los testimonios, documentos, los informes. Creo que la Corte nos ha hecho un llamado de atención a la Fiscalía cuando en escritos de acusación nosotros se pueden evidenciar y algunas, de hecho hubo una fuerte hace muy poco en la audiencia de imputación donde se iniciaba diciendo que, uno abre comillas, mediante informe de policía judicial se dijo que eso es un medio de prueba y no es un hecho jurídicamente relevante. Eso tiene una connotación muy compleja porque puede que, como lo decía en esa evidencia, se me pasa el número en este momento, pero a ver si la recuerdo, pero indicaba, por ejemplo, que en la imputación se le permitió al fiscal leer el informe, y ahí pues en últimas en ese informe sí indicaba algunas circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta, pero que en la acusación ya no le permitieron eso. Al no permitirle la lectura del informe de policía judicial, en el escrito de acusación no quedaron los hechos jurídicamente relevantes y consecuencialmente el proceso o el juicio no tuvo unas circunstancias a probar. De ahí que no es aconsejable y de acuerdo, digamos, a las instrucciones que nosotros tenemos o los mismos procesos de formación que hemos venido teniendo, de acuerdo a estos lineamientos, pues no es aconsejable pues poner este tipo de elementos en una imputación o un escrito de acusación, dado la afectación que va a tener dramática el proceso y frente a el objeto de prueba. De ahí pues esta radicación tiene unos aspectos muy importantes. Sería muy bueno que en el evento dado que tengan un tiempo la puedan leer, porque además nos permite en esa sentencia, a pesar de que no habla de contratación irregular, sí habla de aspectos genéricos frente a la posibilidad de adicionar un escrito de acusación y la congruencia que debe haber entre imputación y acusación y las circunstancias que se pueden presentar en el juicio. Bueno, de cara al tema de la contratación irregular, bueno, antes de pasar allá, cuando nosotros hablamos de estos hechos jurídicamente relevantes y hablamos del tipo objetivo y el tipo subjetivo, pues nosotros hablamos de la antijuricidad y reproche, tipicidad, tiempo, en cuándo se ejecutó la conducta, entre qué momentos. En temas de contratación, nosotros sabemos que efectivamente hay un periodo de trámite, que es donde se hacen todos los pasos para llegar al contrato, hasta que se celebra y, dependiendo del caso, puede ser hasta su liquidación. Entonces, el tiempo en la celebración del contrato siempre será ese periodo de tiempo desde su trámite hasta su liquidación o celebración, dependiendo en cómo esté el estado del contrato cuando nosotros delimitemos la audiencia de imputación. Territorio nos permite establecer a nosotros el lugar de ocurrencia de los hechos, pero además la competencia del juez para el conocimiento del mismo. Los sujetos activos para contratación irregular, pues sabemos que es el servidor público, más adelante lo vamos a manejar un poquito más amplio. La acción, que fue lo que hizo frente al delito de contratos sin requisitos, nosotros tenemos claro que es el de tramitar, celebrar o liquidar, son los verbos rectores, y el dolo, que es el conocimiento, el saber que estaba ejecutando esa conducta y querer su realización. La antijuricidad, para el tema del contrato, bueno, de manera genérica sería lesión o puesta en peligro, pero para el tema de contrato siempre será la lesión del bien jurídico de la administración pública, que es el bien jurídico tutelado, y el reproche de culpabilidad, que es la capacidad que la persona en el momento tenía de comprender
que estaba realizando esa conducta prohibida o la ilicitud. Y de acuerdo a su comprensión, podría y podía determinarse en realizarla o no hacerla. Para el caso, pues la hubiera hecho. Digamos que eso es como la estructura típica. Nosotros entonces, ya entrando un poco más en materia, frente al delito de contratos sin requisitos legales, está definido en el artículo 410. Eh, si bien el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá una pena de... al lado derecho podrán ver ustedes cómo se desagrega el tipo para poder hacer la adecuación de las conductas de una manera adecuada. Primero, nosotros tenemos el tema de el servidor público. ¿Quién es el servidor público? El artículo 20 del Código Penal nos define qué es un servidor público, que son servidores públicos los empleados del Estado, los miembros de las corporaciones públicas o algunos servidores que tienen funciones transitorias y algunos que manejan unos recursos de acuerdo al 338 de la Constitución, si no estoy mal. En el artículo 20 está. Y los del artículo 123 de la Constitución Nacional. Este tema es importante porque es un requisito para poder estructurar que la persona que ejecuta la conducta ostente esa calidad. Ahora, el servidor público, una de las formas es su vinculación con el Estado, que es a través de un acto legal y reglamentario. Generalmente en la contratación estatal, en las entidades serán los gerentes o representantes legales. Para las alcaldías, pues será el alcalde por disposición legal en la ley 80, en su artículo 11, numeral tercero, literal B, si no estoy mal, aquí en la ley les otorga las facultades precisas para celebrar los contratos por ser precisamente sus representantes legales. Estas personas pues son, como les decía antes, han sido investidas de esas facultades por el voto popular y que toman posesión ante un notario, ante un juez. Estos servidores públicos pues tienen la competencia, pero además pueden delegar dicha función en otros servidores públicos, bien sea para tramitar, celebrar o liquidar los contratos. Siempre tienen que ser servidores del nivel directivo. Entonces, tenemos nosotros que tener claro que a la persona que le vamos a reprochar la conducta debe ostentar esa calidad y nosotros tenemos que tener elementos para probar dicha circunstancia. Vale la pena destacar aquí que hay unos particulares que pueden también ser tenidos como servidores públicos. El artículo 56 de la ley 80 del 93 establece que los contratistas responden penal y disciplinariamente por los hechos o omisiones en el ejercicio de sus funciones, así sea a través de un contrato. Entonces, tenemos nosotros que, bueno, eso dice la ley 80. Sin embargo, en sentencias de constitucionalidad y de la misma Corte, han precisado que el hecho de celebrar el contrato no desnaturaliza la condición de particular de esa persona contratista y que por lo tanto se debe acreditar o se debe tener claro que ese contratista ha sido delegatario o mejor, delegatario no es la palabra, mejor se le han transferido funciones públicas que le están encomendadas a la entidad, que por lo tanto las funciones meramente materiales no transfieren función pública y por lo tanto no puede ser catalogado como un autor de esta conducta ni de ninguna otra. ¿Qué es una función meramente material? Si una alcaldía necesita hacer una pavimentación, si necesita hacer la construcción de alguna construcción de andines, construcción de alguna
edificio, mejoramientos, esos siempre serán pues contratos que no transfieren una función pública, sino que es una función meramente material, son circunstanciales. Y por lo tanto, pues estas contratistas nunca serán servidores públicos para efectos del tipo penal. Hay algunas circunstancias que sí pueden ser considerados cuando se les da alguna función de administrar dinero de la entidad. Pero los casos más clásicos en los que uno puede decir que sí se le transfiere una función pública son los contratos de concesión. El contrato, nosotros tenemos unos contratos especiales en educación, que es la concesión del servicio público educativo. Sabemos que es una función del Estado la de brindar la educación a los niños. Y en ese orden de ideas, estos contratos de concesión del servicio público educativo transfieren esa función del servicio público a los particulares que se encargan de prestar el mismo. De ahí que esos contratistas que celebran ese tipo de contratos quedan inmediatamente investidos de esa condición de servidor públicos y por lo tanto pueden responder por las acciones u omisiones que ejecuten en el desarrollo de esa labor. Lo mismo cuando hay prestaciones del servicio de salud, se están transfiriendo funciones públicas o las concesiones viales donde se les entrega a estas entidades el manejo de los recursos que son de los peajes, que por lo tanto tienen una acción directa frente a los recursos que recauda el Estado para el mantenimiento de las vías. Digamos que esos son los, por excelencia, hay algunos contratistas de prestación de servicios que hay una condición especial, es que hay que acreditar que este servidor público, a pesar de que es un contrato de prestación de servicios, las funciones que están realizando son materialmente ligadas a una función pública, como, como por ejemplo el contratista que tenga el poder de decisión frente a una posición institucional o a la ejecución de un gasto. Esos contratistas también, así sea por prestación de servicios, tendrían la condición de servidor público. Algunos contratistas que solamente son o intervienen en la administración de manera ocasional para hacer una actividad por un tiempo determinado, pues no adquirirían esta condición de servidores públicos. Pero siempre estará ligado a demostrar, por ejemplo, la permanencia en el tiempo con el mismo contrato y con las mismas funciones y que además intervenía en las actuaciones administrativas de la entidad. Ello, sin lugar a dudas, nos puede establecer, de hecho, que esa persona, vinculada mediante el contrato de prestación de servicios, efectivamente estaba prestando un servicio, estaba prestando el servicio público que otra persona en sus similares condiciones dentro de la misma actividad también les estaba realizando. Cada caso, lo importante aquí, cada caso es analizar la circunstancia de la persona y o de las personas que intervienen en la contratación. El otro aspecto que nosotros vamos a mirar es que vamos desagregando. Si nosotros pasamos el tema del servidor público, es un tema, se me estaba pasando el tema del interviniente. Artículo 30, inciso final del Código Penal. Nosotros sabemos que el interviniente es la persona que junto con el servidor público, digámoslo así, ejecutan la conducta, pero que esta última, a pesar de también realizar la misma, no tiene la condición de servidor público. La Corte Suprema de Justicia ha sido clara de que este interviniente debe ser un coautor. Y si vamos al artículo 29 del Código de las Penas, el coautor, pues son coautores los que, mediante un acuerdo común, de acuerdo a la importancia del aporte, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos establecer dentro de la ejecución de la conducta de que ese particular prestó un aporte importante para la ejecución de la conducta de contratos sin requisitos legales, sin lugar a dudas, será un interviniente. Por lo general, si el contratista se presta para celebrar el contrato, siempre será un interviniente, en tanto que si él no participara, si él no celebrara ese contrato, no podríamos decir
que para él en ese momento no tendría responsabilidad en la celebración del contrato. Y en algunos casos, dependiendo del trámite. Pero su aporte siempre será importante para poder ejecutar la conducta y no nos podemos olvidar que los contratistas ayudan a cumplir las funciones o los fines de la contratación estatal y los fines del Estado, conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley 80. Entonces, esos intervinientes es muy importante tenerlos presentes a la hora de que nosotros estructuremos los hechos jurídicamente relevantes y le digamos a esa persona que no es o que no está vinculada con la administración propiamente dicha, el por qué se le reprocha y en qué grado de participación. Esto es como interviniente de la misma. Ahora bien, si nosotros comenzamos a desagregar un poco más este tipo penal, podemos establecer que nosotros tenemos que decir que es por razón de las funciones. Es decir, este servidor público, además de que tenemos que decir que es nombrado o que está vinculado a la administración, tiene que tener dentro de sus funciones, y pueden ser las que están en su manual de funciones o pueden ser las que se le han delegado mediante algún documento o pueden ser funciones que incluso sean de hecho, pero que, y esas de hecho que nosotros podamos demostrar que efectivamente tiene una posición de decisión frente a las etapas del contrato, pues que esas funciones pues están ligadas directamente con la celebración del contrato. Entonces, ese servidor público tendrá que tener esas condiciones específicas para poder nosotros ir estructurando ya lo que es el delito de contrato sin requisitos legales. Y aquí ya empezamos, digamos, bueno, ese por razón de las funciones, pues ya les indicaba pues que se pueden acreditar a través de algunos documentos, manual de funciones, algún documento que le indique qué es lo que le toca realizar o alguna delegación específica para participar en el trámite, como por ejemplo en las licitaciones, cuando el alcalde o el ordenador del gasto mediante un acto administrativo, mediante un documento, le asigna la función de participar en algún tipo de comité para la escogencia del contratista, bien sea para que asigne en el comité de contratación en el área técnica, en el área financiera o en el área jurídica, para que conforme los pliegos de condiciones o requisitos para celebrar ese contrato, ellos en el marco de las funciones delegadas puedan intervenir en el mismo y determinar la procedencia o no de la celebración del contrato. Y luego nos vamos a estos verbos rectores: tramitar, celebrar o liquidar un contrato. Estos verbos, tramitar, celebrar o liquidar, hay que mirarlos, miremos más o menos cómo se ha entendido. Si nosotros leemos el artículo, el servidor público por razón de sus funciones, tramite contrato. Miremos entonces que la primera parte del tipo nos hace alusión a que ese servidor público efectivamente está en esa parte del contrato antes de celebrarse o perfeccionar. Es decir, todos los pasos que se han tenido que dar para poder llegar a la consolidación, existencia y validez de ese contrato. Que ahora cuando hablemos de los requisitos legales esenciales, vamos a ampliar un poquito lo del trámite, celebración y liquidación de los contratos, pero me interesa que se pueda entender que en esta primera parte intervienen solo los funcionarios que por obligación legal participan en ese trámite, bien sea porque fue delegado o bien sea por el que el alcalde directamente ha participado dentro de toda la estructura para celebración del contrato. Entonces, en la primera parte de la desarrollada por el tipo penal, nos reprocha al servidor público que en ejercicio de funciones tramite ese contrato. Y en la segunda parte, dice sin observancia de los requisitos legales. Y en la segunda parte ya nos habla de
posiblemente o del mismo servidor o de otros. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos o los celebro liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. Aquí opera, por ejemplo, cuando se delega un poco la parte precontractual y la otra persona o el ordenador del gasto celebra el contrato. Eso implica que esta persona que delega la función contractual, el trámite, pues si hay errores en el trámite, responderá ya por sus actos u omisiones en el trámite de un contrato, pero el que celebra el contrato tiene que tener claro que este tipo penal le exige una mayor rigurosidad al momento de celebrar el contrato, porque cuando lo celebra o liquide tiene que verificar que se cumplan y que se cumpla ¿qué? Los requisitos legales esenciales que le hayan enunciado. Por lo tanto, y es ahí donde tenemos nosotros, y creo que últimamente se habla mucho del tema de la delegación para la contratación. Entonces tenemos que mirar la delegación hasta dónde va, si hasta el trámite, hasta la liquidación, si se delega todo, si se, o solo una parte de la contratación, para mirar cómo están los temas de responsabilidad del delegante, porque en todo caso esa delegación no exime de responsabilidad al delegante o al delegatario. En ese orden de ideas, eh, es importante pues entonces establecer que cuando no se delega la celebración del contrato o la liquidación, esta persona que celebra tiene una carga alta frente a la inobservancia de esos requisitos durante el trámite. Y miramos ya lo que es el contrato. Frente a este tema es importante establecer que, digamos, la ley, como lo decimos, este tipo penales en blanco nos remite a otras normas. Por excelencia, pues nos remite a la ley 80 del 93, sus modificaciones, la ley 1150 del 2007 y decretos que han venido siendo modificados por el gobierno. De aquí que, digamos, esto es el aspecto que todos hablamos un poquito como que esto es un poquito harto, porque no hay una pacífica normatividad, sino que ha ido cambiando paulatinamente por el Estado y hay reglamentaciones pues, que varían un poco las circunstancias de contrato a contrato. Por ejemplo, nosotros tenemos que decir que con la ley 80 habían solo dos contratos, la licitación pública o la contratación directa. Con la ley 1150 ya es la licitación pública, la selección abreviada, la subasta inversa, el concurso de méritos, la contratación directa, entre otros. Pero se abrieron ya más posibilidades de contratación. La contratación de mínima cuantía. Y de ahí las reglamentaciones. En su momento fue el decreto 066 de 2008, ese duró como 6 meses, luego salió el decreto 2474 del 2008, luego en el 2011 salió otro decreto, luego en el 2015 otro decreto. De ahí que nosotros tengamos que ser muy precisos cuando nosotros vamos a determinar o a reprochar las irregularidades en determinado contrato y precisos en qué, en la selección normativa de esta remisión en blanco a esa normatividad de contratación. Porque de acuerdo al momento o al tiempo, y miren que los hechos jurídicamente relevantes ya vienen encuadrándose aquí, de acuerdo a ese tiempo nosotros podemos elegir la normatividad aplicable a ese contrato que nosotros estamos reprochando. Y de ahí para allá nosotros ya podemos mirar cuáles son los requisitos esenciales de ese contrato. Por eso, cuando uno hace el juicio de reproche y en la acusación se hace un fundamento fáctico, un fundamento jurídico. Generalmente en el fundamento jurídico uno ya dice, se violaron estas normas, estas normas, estas normas. En el fundamento fáctico ya esas categorías penales que se tienen se han desagregado en los hechos precisamente jurídicamente relevantes. Y esto pues para llegar a un punto en que, ¿qué se entiende por contrato? ¿Qué es el contrato? La ley 80 no, específicamente no te dice que es un contrato, lo único que te dice es que los contratos estatales son donde pues interviene una entidad pública, pero no te define que es un contrato estatal. Pero sí te dice que
En lo que no esté ahí, te puedes ir a la normatividad civil o comercial. Nosotros decimos eh, en el Código Civil, el contrato, ¿qué ha dicho? ¿Qué se ha dicho por la normatividad civil? El contrato es o convención, dice, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte puede ser de una o muchas personas. Código Comercio, más o menos en los mismos términos. Eh, y, si lo conjugamos pues con la normatividad contractual, nos implica pues que una de esas partes debe ser una entidad pública para poder determinar que estamos ante un contrato estatal. Es importante establecer aquí, eh, antes de pasar a lo que son requisitos legales esenciales, que hay diferentes tipos de personas jurídicas que hacen parte del Estado. Para eso es muy buena la ley 489 del 98 que define la estructura del Estado, en donde se pueden establecer los diferentes organismos y podemos establecer pues, que ahí están las superintendencias, los ministerios, eh, departamento ministerio de la presidencia, pero están las gobernaciones, la alcaldía, las empresas industriales y comerciales del Estado, eh, las empresas de economía mixta, y por en otras normatividades, en la ley 100, en la ley de servicios públicos, pues tenemos las empresas, las EPS, las empresas prestadoras de salud y las empresas de servicios públicos, que si bien es cierto, tienen una normatividad especial, no escapan a no escapan al reproche de unos principios en la contratación estatal, que más adelante vamos a, que más adelante vamos a tocar. Ahora, si nosotros miramos, vamos un poquito acá, eh, nos dice sin observancia de los requisitos legales esenciales o verificar el cumplimiento de los mismos, y llegamos nosotros a otro problema. ¿Qué son requisitos legales esenciales? ¿Qué se entiende por los mismos? Para determinar y qué requisitos esenciales se pueden violar en el trámite, en la celebración, en la liquidación, porque es en últimas la conducta que se va a reprochar. El Código Civil pues ha definido algunos requisitos como inescindibles para poder determinar la existencia del mismo. Cuatro aspectos. Que las partes contratantes sean legalmente capaces. Nosotros en penal, nosotros siempre hablamos de la capacidad. ¿Tiene capacidad la persona? Pues mire que es un requisito esencial que ya el Código Penal no lo dice. Es decir, que tengan capacidad legal para poderse obligar, pero también la capacidad para poder obligarse al objeto del contrato que se va a desarrollar. Que se dé el consentimiento y esté libre de vicio. Es decir, que no haya algún tipo de acuerdo por la mesa, que no haya una coacción para poder realizar lo mismo. Que recaiga sobre un objeto lícito, es decir, que pues no vaya en contra de la normativa y que tenga una causa lícita. Eso nos dice el Código Civil frente a requisitos esenciales. Pero nosotros también, cuando viene la contratación estatal, nosotros tenemos que tener claro que esta contratación estatal va dirigida eh, a garantizar un orden justo, a garantizar los fines del Estado, que es a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. La contratación estatal es el núcleo de desarrollo económico y social de la comunidad. Un contrato no se puede mirar aisladamente, simplemente como un contrato de 100 milloncitos, 200 milloncitos, no. Ese contrato hay que mirarlo desde muchos aspectos, porque es el que dinamiza la economía y de ahí la gravedad de los mismos cuando se afectan este tipo penal y se afectan los principios. Porque cuando hay acuerdo debajo de la mesa, cuando se pagan platas para poder entregar, cuando hay un desvío de poder, eso afecta directamente la ejecución del contrato y afecta a la economía. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, prestación de servicios de salud. Se, se le dice que el contratista debe prestar servicios para atender a los de odontología o citologías para las damas.
y se dicen en los contratos para justificar los precios que se van a contratar profesionales de la salud. Cuando hay estos pagos por debajo de la mesa, baja el presupuesto del contrato y ese contratista no va a poder contratar profesionales de salud, sino que va a contratar enfermeros y no porque no sean capaces, sino que va delegitimando toda una actividad económica de una persona que se profesionalizó, de que tiene derecho a tener un ingreso, y que el Estado a través de esto es que lo puede proporcionar, pero cuando se generan estos actos corruptos, va generando un desempleo y por eso vemos nosotros que hay más contratación de técnicos que de profesionales y esto va en contra de toda una economía directa del Estado. De ahí y genera pues desempleo, genera violencia, son indicadores de violencia, ahí la gravedad de estos delitos. Nosotros entonces decimos que cuando hablamos de estos principios esenciales eh, o requisitos esenciales, hablamos de los principios de la contratación y la ley 80 ha establecido 3, que es el principio de transparencia, de economía y de responsabilidad. Y dirán ustedes, claro, pero ¿y dónde está el principio de planeación? ¿Y dónde está el principio de legalidad? ¿Y dónde está el principio de moralidad? Pues a través de estos principios se conjugan esos mismos. Pero, digamos, si nosotros miramos taxativamente dónde están ese principio de planeación, tú no los vas a encontrar en una norma específica, sino que los vas a encontrar como desarrollo del principio de economía, el principio ¿y por qué? Porque el principio de economía en la ley 80 sí lo establece, vamos a verlos. Y, y nosotros miramos que pues hay unos más que están en el artículo 28 de la ley 80 del 93 sobre la interpretación de reglas contractuales que dispone que en ellas tengan en consideración fines y principios. El principio de transparencia, creo que se me está acabando un poquito el tiempo, voy a usar 5 minutos más, tratando de avanzar un poquito. El principio de transparencia, pues el artículo 24 de la ley 80, tal como dice la diapositiva, se ataca especialmente la corrupción, busca garantizar la moralidad en la contratación, la selección objetiva, es decir, que no hayan intereses particulares en seleccionar a determinado contratista porque es de mi filiación política, porque me aportó en la campaña, porque es mi amigo. Bueno, esas circunstancias deben estar desprovistas en la contratación estatal y se tiene que conjugar esto con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución frente a la función administrativa. Por eso, les indicaba hace rato, este principio se conjuga con el de la igualdad, la publicidad, la libre concurrencia o competencia o la selección objetiva. ¿Sí? Nosotros sabemos que por regla general debe hacerse la licitación. ¿Sí? Y debe realizarse en audiencias públicas, pues, los expedientes deben ser públicos, debe publicarse todo en el SECOP, se puede permitir a las oferentes controvertir informes frente a las calificaciones, todo hace parte de este principio de transparencia. Si se afecta este principio de transparencia, se afectan núcleos fundamentales de un contrato y de ahí que se esté direccionando a determinado contratista y que estemos o que el sujeto activo o la persona que se está investigando pueda estar incurriendo en la conducta por afectación del principio de transparencia y se conjuga pues con el principio de selección objetiva. Vale además destacar que a pesar que este principio de transparencia se hable de la licitación, eso no es obvio para que no se aplique a los demás procedimientos de selección, es decir, a la selección abreviada, a la cuantía, a la selección, a la subasta inversa, al concurso de méritos, a la contratación directa. En todos deben aplicarse los principios, es decir, garantizar que la administración está actuando de manera transparente, clara. En términos del Consejo de Estado, lo que es claro, diáfano, es algo que no admite ningún tipo de duda frente a su realización y que si uno dice, y que si se dijera, si yo repaso los pasos que hizo la administración, llegaría a la misma conclusión, es decir, a seleccionar al mismo contratista porque se hizo de manera objetiva. El principio de economía, se busca que todas las actuaciones se hagan con celeridad y eficacia. Bajo este principio se desarrollan uno de los principios más sonados en la contratación y que nosotros como fiscales y más nos que llevamos a la judicatura, que es el tema de la planeación. ¿Cómo se ejecutó ese contrato? ¿Qué fue lo que se hizo en ese contrato? ¿Cómo se ideó? ¿Cómo se planteó
qué era lo que se quería y qué fue lo que se entregó, cuánto valía y cuánto terminó costando. Este principio de planeación es muy importante en la contratación estatal porque es la que logra los fines, pero además permite al Estado establecer o generar un programa de inversión frente a las necesidades de las comunidades y a lo que necesita para lograr esos fines. Si hay digamos, las fallas de planeación principalmente se evidencian en la ejecución de un contrato. Si un contrato está mal planeado, muy seguramente cuando se esté ejecutando va a generar suspensiones de la obra, va a generar adiciones en el valor del contrato, va a generar los plazos que sean muchos mayores a los presupuestados, contratos que están planeados para 5 o 10 meses, terminan ejecutándose en 3 años. Ello implica, sin lugar a dudas, y no hay que llamarnos a, 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 a pensar otra cosa, es a que ese contrato definitivamente tuvo unas fallas en su estructuración. Creo con el Estatuto Anticorrupción se fortaleció mucho el tema, indicando que ya los proyectos que se presentaran para ejecución de obras, incluso tenían que estar en fase 3, es decir, que tuvieran todos los diseños de factibilidad, prefactibilidad, diseños arquitectónicos, costos, tiempos, deberían estar al detalle y en ese orden de ideas generar menos detrimento a la entidad. El principio de responsabilidad, más que todo, se desarrolla frente a los servidores públicos cuando no hay claridad frente a los estudios previos, en los estudios previos o en el pliego de condiciones. De ahí que los servidores públicos tengan que responder por acciones u omisiones frente al desarrollo de los mismos y podemos nosotros también predicar el principio de responsabilidad en esos temas. Y los contratistas también, aquí nosotros bajo este principio de responsabilidad, nosotros miramos el tema de los precios artificialmente bajos, responden por esa circunstancia para ganarse el contrato y también responden por ocultar las inhabilidades o incompatibilidades que se presenten, pero también tenemos en cuenta pues, que hay un tipo penal especial para esta conducta, que es el de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, y por tanto, cuando se imputa ese delito, tendremos que decir que se está violando el principio de responsabilidad. Bueno, cuando nosotros tenemos estos 3 principios desarrollados a frente a la ejecución de la conducta, pues nosotros podemos ya decir que se violan los principios de transparencia, selección objetiva, moralidad, planeación. Podemos nosotros decir que efectivamente estamos en la ejecución de la conducta de contratos sin requisitos legales. Y para terminar, en esta charla muy precisa, concisa, práctica, quería más o menos entregarles o mostrarles el proceso contractual. Este proceso contractual va ligado estrictamente a los verbos rectores del tipo, que es tramitar, celebrar y liquidar. Ustedes ven aquí las 3 etapas. Etapa precontractual, tramitar. Son los procesos o procedimientos que se realizan para llegar a esa etapa contractual. Y de aquí que respo penal, que es los que tramiten, el servidor público que por razón de funciones tramite un contrato sin los requisitos legales esenciales. En la etapa precontractual, ¿qué se necesita? Planeación, presupuesto, proceso de selección. Si nosotros tenemos un adecuado proceso de planeación, vamos a poder determinar nosotros qué obra necesitamos, qué obra necesitamos, por qué la necesidad, qué se necesita satisfacer. Pero además de eso, cuando se hace el proceso adecuado de planeación, nosotros podemos saber la obra o el contrato cuánto cuesta de acuerdo a unos estudios de mercado, a unos estudios que se hacen de acuerdo a la zona. Tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país diverso, tenemos varias regiones y que de acuerdo a las regiones pueden tener variación los precios que se requieren de los elementos para la ejecución del contrato. Por lo tanto, es importante el proceso de planeación en ese sentido y de acuerdo a ese proceso de planeación, presupuesto, se puede determinar el proceso de selección a seguir, porque tendremos que determinar si lo que necesitamos es una licitación pública, tanto por el presupuesto como por el objeto, o una selección abreviada, si es que son temas de bienes de características técnicas uniformes, o si lo que necesitamos son estudios para hacer una obra, pues indudablemente nosotros vamos a necesitar es
son los contratos de, los contratos de interventoría de, se me fue el contrato. Los contratos de consultoría, que nos permiten a nosotros establecer los otros costos y que además estos contratos de consultoría tienen un proceso de calificación y ponderación diferente a los demás procesos. El proceso de selección abreviada lo mismo. De ahí que el proceso de planeación sea fundamental para poder llegar a esta etapa contractual, que, como lo decía, si el alcalde o ordenador del gasto no ha delegado esa etapa, tendrá que verificar que ese proceso de selección estuvo apegado a la normatividad de acuerdo a al proceso que haya sido seleccionado, como al proceso de selección que haya sido seleccionado de acuerdo a estos ítems que les he mencionado. Y en esa etapa de contractual tiene que mirarse pues que se haya cumplido con esos requisitos previos para firmar y hacer todo el tema de legalización del contrato, tener el registro presupuestal y las garantías y para poder iniciar la ejecución del contrato. Importante aquí, antes se tenía en cuenta que la disponibilidad, el registro presupuestal es un requisito esencial, ya la Corte, Consejo de Estado unificaron, indicando que el registro presupuestal es un requisito de ejecución y no un requisito esencial, por lo tanto no estaba parado dentro del tipo penal y lo pongo como un recorderis. Y la liquidación, pues mirar a ver que el, el ordenador del gasto pueda verificar que el contrato se haya ejecutado conforme los informes que haya presentado el supervisor o interventor de acuerdo al tipo de contratación que se haya realizado. Y verificar pues que el mismo no tenga algunas circunstancias irregulares. Nosotros hemos encontrado en las tipologías falsedades en documentos para poder acreditar el cumplimiento del contrato, para poder habilitar pagos. Son tipologías que uno generalmente encuentra y que comprometen sin lugar a dudas la responsabilidad de los servidores. Con esto, pues la verdad que el tiempo ha sido muy corto, yo creo que llevo vamos para 1 hora. Quería, no sé, tendremos que sentarnos en otra oportunidad para desagregar cada uno de estos aspectos en la etapa precontractual, cómo se desarrolla el tema de planeación, qué es planeación, en el tema contractual, en la etapa precontractual también me gustaría que en una próxima charla lo pudiéramos hacer, seguramente lo coordinaremos con el doctor Harold. Indicarles pues, y de verdad, si nosotros hacemos unos hechos jurídicamente relevantes, muy precisos frente al contrato, frente a la conducta que hayan desarrollado y cómo nosotros podemos bajar esas categorías jurídicas a los hechos. Categoría jurídica me refiero a que, por ejemplo, nosotros no podemos decirle simplemente al señor juez, es que en este contrato se violó el principio de planeación. Sí, esa es la categoría jurídica, pero ¿cuál es el hecho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se violó el principio de planeación? Contémosle al señor juez en esos hechos jurídicamente relevantes. Digámosle, señor juez, el contrato número tal, de fecha tal, que su objeto fue tal, en dicho contrato se violó el principio de planeación porque no hubo estudios de conveniencia y de oportunidad o no hubo estudios de mercado que permitieran establecer el presupuesto que a la postre terminaron con la deficiente ejecución o no ejecución del contrato, ¿no es cierto? Y que se puede evidenciar, ¿no es cierto? Con los informes respectivos, no hubo un proceso adecuado de selección conforme el objeto a contractual. Por ejemplo, se hizo un proceso de selección abreviada cuando debía haberse hecho una licitación pública de acuerdo al presupuesto y de acuerdo al objeto. Todos estos hechos son los hechos jurídicamente relevantes que desagregan esa categoría jurídica del principio de planeación, el principio de selección objetiva, por qué se violó, qué pasó, hubo unos pliegos de condiciones que tenían unas condiciones que solo cumplía un contratista. Entonces ahí es donde tenemos que decirle, señor juez, este contrato estuvo precedido de una licitación pública, se expidió el proceso, los pliegos de condiciones de fecha tal, en los cuales se pusieron como requisitos para su
calificación y evaluación, tales requisitos. De hecho, requisitos no eran posibles cumplirlos por los determinados contratistas, sino por un solo contratista, lo que indicaba que esta persona estaba previamente direccionada para celebrar el contrato y de contera violando el principio de selección objetiva. Y en ese sentido, pues nosotros tener claro cómo desagregamos entonces esas categorías jurídicas de los principios a los hechos del contrato. En ese orden de ideas, pues he querido ser un poquito rápido, no es fácil, pueden ver una hora y creo que nos quedan en el abrebocas muchos temas, pero tratamos de avanzar por todos lados. En ese orden de ideas terminaría pues la intervención. Doctor Harold, me cuentas para las preguntas. Temas, pero tratamos de avanzar. Muchas gracias, doctor Edward. Sí, nos damos cuenta que el tiempo destinado para esta charla inicial es muy corto para un tema tan extenso como es el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, consideramos que podemos programar una nueva charla para profundizar esos temas. Como moderador, considero de vital importancia rescatar acá del delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, es que el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, tal y como lo indicaba el doctor Eduardo Alirio, solo se puede presentar en 3 fases del contrato estatal, que son el trámite, la celebración y la liquidación. Por lo tanto, cualquier aspecto que tenga que ver con la ejecución del contrato no es o no permite la configuración del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, que la ejecución pueda ser un problema o que se hayan presentado problemas en la ejecución, son esenciales, no todos los requisitos de la contratación son esenciales. Solo son esenciales aquellos requisitos, como lo dice el doctor Eduardo Alirio, que están ligados a los principios de la contratación pública y a los principios de la función administrativa del Estado establecidos en el artículo 209 de la Constitución. Y allí entonces que para examinar si un contrato se tramitó o se celebró o se liquidó sin incumplimiento de los requisitos legales, no solo basta revisar la norma y determinar que haya un requisito que se violentó. Hay que examinar que ese requisito tiene una conexión clara con el principio o los principios de la contratación pública y la función administrativa. Doctor Eduard, hay una pregunta importante y nos hacen que si los o las personas vinculadas a las empresas de servicios públicos de carácter mixto son o se pueden acreditar como servidores públicos. Ese tema sé que usted lo ha estudiado, doctor Edward, y creo que puede responder la pregunta. Bueno, gracias. Sí, nosotros no podemos perder de vista, y yo lo anunciaba en algún punto de la intervención, cuando iniciamos frente a las personas que se pueden considerar servidores públicos y hablábamos de las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas, las EPS y también las empresas de servicios públicos de economía mixta. Indudablemente, si bien es cierto que tienen un régimen laboral privado, que es lo que siempre, digamos, a uno le reprochan, lo cierto es que si uno mira toda contratación que se realice con recursos públicos está sujeta a los principios. Y eso está incluso ratificado en el artículo primero de la ley 1150 del 2007. Y además hay unos pronunciamientos de la Corte Suprema en donde indican que estas personas, cuando ejecutan recursos públicos, celebran contratos, no escapan al control
frente a la aplicación de los principios de la contratación estatal. ¿Qué es lo que pasa? Para este tipo de contratos, nosotros siempre tenemos que mirar en todos los que tenemos nosotros ahí, esos manuales de contratación, están enunciados los principios de la contratación estatal. Otra cosa es que tienen desarrollo en la ley 80, porque no hay otra forma de desarrollarlos, pero sí se aplican los principios y por lo tanto sí son objeto de reproche o de reproche penal cuando podemos encontrar afectación a los principios en la ejecución de contratos en este tipo de entidades. Doctor Eduardo Alirio, no han presentado pues más preguntas. Esperamos que podamos ampliar esta charla porque de verdad que se nos quedó en simplemente la introducción. Entonces esperamos contar con su presencia en otra oportunidad donde podamos ampliar cada uno de los temas que se expuso a manera de introducción porque sabemos que este tema es bastante complejo. Muchas gracias, doctor Eduardo Aririo. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy por acudir a esta invitación del Colegio de Jueces y Fiscales de Risaralda. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches para todos.